experiencia más hermosa el poder glorificar juntos el nombre del Señor, ¿verdad? Esta mañana, estimados hermanos, amigos y todos los que nos ven por la televisión y si nos escuchan también por la radio, quiero llevarles a un pasaje, a un versículo que quiero tomar como referencia para la reflexión de esta mañana. Isaías capítulo 40, versículos 8. Libro del profeta Isaías en el capítulo 40 y versículo 8. Un pasaje que es muy corto y que posiblemente usted lo sabe de memoria. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué le parece si lo leemos todos al unísono? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. A lo largo de la historia, la humanidad siempre ha tenido influencia de la literatura, de aquellas cosas que han sido escritas y que de alguna manera se consultan porque se cree tener algún efecto especial en la vida de quienes van al texto. Si usted busca Hechos capítulo 19, que lo invito a que vaya, la reflexión de esta mañana va a hacer honor al tema en el desarrollo de la misma, porque vamos a ir a varios textos bíblicos. Hechos capítulo 19, vea por favor versículo 18 al 20. En la parte introductoria dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, oiga, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que el costo de todos esos libros era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Estas personas utilizaban el conocimiento de estos libros para enriquecerse, como sucede con muchos hasta el día de hoy. Ahora, esas 50,000 piezas de plata, aunque no hay una opinión uniforme de cuánto de dinero es hoy, algunos que se atreven a hacer un análisis para ver el cambio de las monedas, los costos de la antigüedad y colocarlo en la moneda que se utiliza hoy a nivel mundial, que es el dólar de los Estados Unidos de América. Algunos dicen que esa cantidad de 50,000 piezas de plata equivale como un número mínimo de $30,000 y como un número máximo de $100,000 o más. Imagínese usted la cantidad de dinero en nuestro tiempo hoy, de lo que esos libros que tenían aquellas personas que practicaban la magia, consultaban, leían y les permitían dar a conocer algún tipo de respuesta para la gente que les consultaba en aquel tiempo. El versículo 20 que ya leímos dice: así crecía y prevalecía poderosamente ¿qué? La palabra del Señor. Dentro de los libros más leídos y meditados por los seres humanos, algunos autores, escritores, sugieren los siguientes, porque la lista puede variar y puede ser más grande. Entre los primeros están las citas del presidente Mao Zedong.
se tienen 820 millones de copias. Imagínense, una persona, un dictador prácticamente comunista. Otro de los libros que la humanidad consulta, lee y posiblemente hasta disfruten son la saga de la autora británica J.K. Rowling, que es la saga de Harry Potter. 400 millones de copias, más o menos a nivel mundial. Otro de los libros es El Señor de los Anillos, con 103 millones de copias. El Alquimista de Paulo Coelho, 65 millones de copias. Ahora escuche este dato. El libro El Alquimista trata sobre los sueños y los medios que utilizamos para alcanzarlos, sobre el azar en nuestra vida y las señales que se presentan a lo largo de esta. Oiga, el azar en nuestra vida. El azar no existe. Otro de los libros, los últimos dos, El Código Da Vinci de Dan Brown, con 57 millones de copias. Y el último, que usted lo puede ver en varias librerías, inclusive acá en Chiquimula, Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, con 30 millones de copias. Y dice, es un libro del escritor estadounidense Napoleón Hill. Se conoce como el método más famoso y efectivo para hacer dinero. Ha tenido más éxito que cualquier otra obra de su género. La lista es enorme. Sin embargo, la Biblia, estimados hermanos y amigos, supera a todos. Ya sea uno a uno o licuándolos todos, para ver si así le hacen alguna resistencia a la Biblia. Ni licuados todos estos, ni los que no leí, superan la sabiduría, el conocimiento del texto que conocemos como Biblia. Por eso inicié con el pasaje de Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y como decía Hechos 19:20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esta mañana quiero que reflexionemos en el tema el poder de su palabra, hermanos. Como ya dije anteriormente, ninguno de los libros que cité anteriormente y otros que pudieran ser muy famosos supera al texto bíblico en un montón de aspectos. En su historicidad, en la documentación que tenemos de los manuscritos, no digamos en el poder que yace en la palabra de Dios. Imagínese usted aquel montón de brujos, de hechiceros, de adivinos que conocieron al Señor. De acuerdo a la descripción del libro de Hechos, dice que todos los libros de magia los trajeron y los quemaron. ¿Por qué? Porque se habían encontrado con el poder de un libro que era completamente diferente al que ellos tenían. No pensaron 2 ni 3 veces. ¿Cuánto representa estos libros de magia? ¿En cuánto los podemos vender? No, dijeron, quemémoslos porque hemos encontrado un poder mayor que el de estos libros. Y fue el poder de la palabra del Señor, que en ese tiempo era la predicación del evangelio, como lo es hasta el día de hoy. Yo quiero que veamos 3 citas bíblicas que tienen que ver con el poder de la palabra en su vida y en mi vida. Y quiero llevarle a Josué capítulo 1, versículo 8. Por favor, vaya al texto bíblico de Josué capítulo 1, versículo 8. Y vamos a ver 3 aspectos del poder de la palabra de Dios. Número 1, al prosperar nuestra vida. Josué capítulo 1, versículo 8, ¿lo tienen? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino
y todo te saldrá bien. Si nosotros agarramos una concordancia bíblica y buscamos la palabra prosperar en el texto bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar 7 palabras, tanto en el hebreo como en el griego, que se tradujeron prosperar. Y fíjense, por aquello de las dudas, de las 7 palabras, una de esas palabras tiene que ver con la prosperidad material, con la prosperidad física, que es lo que normalmente la humanidad asocia como prosperidad. Las otras 6, que no las voy a mencionar hoy porque no es el estudio de la palabra prosperar, no tienen nada que ver con la prosperidad de fincas, de carros y de casas. Solo una palabra en el hebreo del Antiguo Testamento alude a las posesiones materiales que el ser humano puede adquirir. Las otras palabras que se tradujeron como prosperar no tienen nada que ver con lo que la humanidad piensa que es prosperar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Miren, ¿por qué es importante? ¿Por qué el Señor utiliza de tu boca? Tienes que publicarlo, tienes que tenerlo. Mire, yo quiero llevarle por favor a Ezequiel capítulo 2. Vea qué interesante cómo la palabra se conecta cuando los autores no se pusieron de acuerdo, es más, ni se conocieron. No había correo electrónico ni WhatsApp para decir te voy a mandar este dato para que lo uses 300 años después y lo coloques en la Biblia. No había nada de eso. Pero mire Ezequiel capítulo 2, versículos del 7 al 10 y luego vamos a pasar al capítulo 3 seguidito, versículos del 1 al 4. Vea, en el contexto del llamamiento de Ezequiel, les hablarás pues, ¿qué les tenía que hablar Ezequiel? Les hablarás pues mis palabras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos los predicadores y todos los maestros cuando estamos en un estrado como el que estoy yo? ¿Debo de predicar mis palabras o las palabras del Señor? Debo de predicar las palabras del Señor, porque mis palabras no tienen poder. El poder es de la palabra de Dios. El que va a transformar el corazón suyo y mío es la palabra, es el mensaje, es la revelación del Dios Todopoderoso que quiere tener una comunión con usted. Dice el pasaje, les hablarás pues mis palabras. ¿Y qué dice? Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo ¿qué? Te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. ¿Y qué dice? Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y mira el versículo 9. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Capítulo 3, versículos del 1 al 4. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca, que dice, dulce como la miel. Pero como en la palabra no hay nada desconectado, dice el profeta Ezequiel que cuando él come la palabra es dulce como la miel. El Salmo 19, versículo 7 al 10 dice, la ley de Jehová, que dice, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran en el corazón. El precepto de Jehová es puro, que dice, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal.
La ley de Jehová es perfecta, el poder de la palabra de Dios para transformar su vida. ¿Cómo es posible que hayan cristianos al día de hoy que tenga que ver un show de televisión para saber cómo es el matrimonio? Así fue la respuesta de una persona cristiana que fue encuestada cuando decía: ¿qué programa de televisión mira usted? Laura en América, dijo. Y se sorprendió la persona que le hacía la pregunta y le dijo: ¿y por qué mira ese programa? Porque ahí aprendo a defenderme de mi marido. Y era una persona cristiana. ¿Cómo es posible que muchas veces tengamos nosotros que escuchar testimonios de gente que acude, observa, copia y le llama la atención aspectos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios? Cuando el salmista dice: la ley de Jehová es perfecta, el precepto de Jehová es puro, los juicios de Jehová son verdad. Pero muchos chicos hoy, si pudieran ir a presentarse al programa 12 Corazones para encontrar su pareja, le aseguro que van. Porque piensan que es la manera de conocer a alguien. Déjeme decirle que Dios no ha cambiado el método, chicos que no tienen novio y chicas que no tienen novia y que se quieren casar. El método siempre se llama altar. No hay otro medio. Siempre se llama altar. Ayer platicaba con una persona y le decía yo, no recuerdo los detalles, usted se va a reír por lo que yo me acuerdo. Le dije: mire, y la fulana ya se casó o algo. Y me dijo: dicen que ya, y dicen que lo conoció por internet. Eso es lo que pasa hoy. Por internet se conocieron. Bueno, no sé si funciona o no funciona. Lo que yo sí sé que funciona es cuando venimos al altar y cuando escuchamos la palabra de Dios que nos dice por dónde debemos ir. La ley de Jehová, que dice, es perfecta. Dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que le estila del panal. Vaya a Apocalipsis capítulo 10. Mire, este texto nos recuerda lo que Ezequiel pasó en su momento y ahora lo que el apóstol Juan también experimenta de una manera parecida al profeta Ezequiel. Apocalipsis capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, vean ustedes qué interesante, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, dice Juan, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma. ¿Y qué le dijo? Cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce. ¿Cómo qué? ¿Por qué le iba a amargar a Juan el vientre mientras su boca iba a ser como miel? El contenido de ese libro tenía que ver con los juicios de Dios sobre la humanidad pecadora que le ha rechazado por los siglos de los siglos, si cabe la expresión. El punto es que dice el versículo 10: entonces tomé el librito de la mano del ángel, y ¿qué dice? Y lo comí, y era dulce en mi boca, ¿qué dice? Como la miel. Pero cuando lo hube comido, ¿qué dice? Amargó mi vientre. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Nunca se apartará de tu boca. ¿Qué es lo que debemos de comer los cristianos día a día? La palabra del Señor. La palabra. Dice acá, la palabra prosperar, como ya le dije, de las 7 palabras que encontramos en la Biblia distintas, pero que al español se tradujeron prosperar, una de ellas que la encontramos en Josué 1:8 significa la palabra prosperar ahí. Escuche, cuando dice: porque entonces harás prosperar tu camino, está diciendo encontrar el propósito para el cual Dios te hizo. Eso es lo que significa la palabra prosperar aquí. Encontrar el propósito para lo cual Dios te hizo. Yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos acá
ya distinguimos o discernimos para qué nos hizo Dios, con qué propósito nos llamó, qué estamos haciendo dentro de la obra de Dios y si ya estamos desarrollando el propósito de Él. Dios le dice claramente a Josué: si tú comes de este libro, si tú estás bebiendo del libro de la ley, y luego le dice, y de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás en él. Ahora escuche, la palabra meditar, oiga, me llama la atención esto, pero así interesantemente. Dice, la palabra reflexión significa considerar, meditar significa considerar, pensar atentamente, reflexionar. Y escuche, y está relacionada con la raíz indoeuropea med, que significa medir, tomar medidas adecuadas, que también dio origen a las palabras médico, medicina y remedio, indicando un cuidado o tratamiento mental. ¿Cuántos de nosotros, cuando vamos al texto bíblico, lo tratamos con cuidado y sacamos y entendemos lo que Dios quiere para nosotros? Fíjese, de la palabra meditar surgen las palabras médico y medicina. Médico y medicina. Y cada uno de nosotros, dice, y la palabra remedio. Y Dios le dice a Josué: de día y de noche meditarás en él. Existió un grupo de música cristiana llamado Box Day. No sé quién creció y oyó ese grupo. Yo lo escuché en su momento. Quizá los integrantes vivan aún, pero creo que como grupo ya no funcionan. Pero el grupo Box Day tiene un canto que se llama Quítate la máscara. Y Quítate la máscara es el ejemplo cantado de una persona que dice: es un domingo por la mañana, dice, no te quieres levantar, anoche te desvelaste, dice, seguro estabas orando. Yo lo miro entre comillas, ¿va? Y dice, te levantas, te lavas te bañas, dice, te lavas el rostro, y dice, y luego tomas un libro y lo empiezas a desempolvar, dice, porque llegó el día domingo. Y luego el canto repite, llegó el siguiente domingo y hace lo mismo otra vez. Y por eso el canto enfatiza: quítate la máscara, porque presenta a una persona que cada 8 días sacude su Biblia, porque cada 8 días la consulta. Así se llama, quítate la máscara. De día y de noche meditarás en él. Dios quiere que encontremos el propósito para el cual Dios nos hizo. Pero ¿sabe qué significa también la palabra prosperar? Significa empujar hacia adelante en varios sentidos, de manera integral. Cuando yo leo la palabra, lo que está haciendo Dios es empujándome hacia el propósito que Él quiere. Lo contrario cuando yo leo el horóscopo. Es que yo por curiosidad lo leo, ni por curiosidad. ¿Qué le puede decir el horóscopo? Dígame usted. ¿Qué le puede decir el horóscopo? Nada. Pero hay gente que lo consulta. Es más, hay gente que dice: hoy es viernes 13, no salgo. O sea, vea usted el nivel de confianza en aspectos irrelevantes y aspectos que son mentira, pero no confiamos en el poder de la palabra de Dios. Ay, es que mire, ya me barrió los pies, ya no me voy a casar. Así cree la gente. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces fijamos el oído en aquello que no viene de Dios. Mira el versículo 7 de Josué 1. Otra vez encontramos la palabra prosperar. Y sabe, mire, esta es un poco distinta a la anterior. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme, ¿qué dice? A toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas, ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sabe qué significa la palabra prosperado acá? Actuar con inteligencia y con sabiduría.
Actuar con inteligencia y con sabiduría. Y yo pregunto, hermanos, ¿no es cierto que en el tiempo que vivimos hoy nos urge la sabiduría de Dios? ¿Dónde debo dar el siguiente paso de mi vida? En el negocio o empresa que usted tiene, ¿dónde debo dar el siguiente paso? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿O debo de esperar? Dios le dice a Josué en el versículo 7, para que seas prosperado, para que actúes con inteligencia y sabiduría. Y en el versículo 8 le dice, para que hagas prosperar tu camino, para que encuentres el propósito por el cual te hice. ¿Cuántas personas caminan en este mundo y no encuentran el propósito? Uno de los personajes icónicos de estudio académico en las diferentes casas de estudios superiores que son las universidades es el señor Jean-Paul Sartre. Y Jean-Paul Sartre escribió un libro que se llama La náusea y el muro. Y dice un escritor, criticando ese libro, dice que Sartre claramente deja ver que toda su vida pasó luchando contra un Dios que según él no existía. Y que al final, dice, se encuentra con un muro que no puede pasar y le genera náusea. Imagínese usted llegar a las alturas de la vida, 60, 70, 80 años, y usted no haber encontrado el propósito por el cual Dios lo puso aquí. Creo que ha perdido el tiempo. El gran filósofo existencialista alemán Friedrich Nietzsche, quien escribiera El Anticristo, El Superhombre, Así habló Zaratustra, etcétera, etcétera. Un personaje que hasta el día de hoy en las universidades nos lo citan dependiendo de la materia que uno siga. ¿Sabe cómo terminó Friedrich Nietzsche? Terminó en el psiquiátrico. La hermana de él cobraba para que la gente lo entrara a ver. Toda la vida, dijo Nietzsche, Dios ha muerto. Dios ha muerto, la virtud de la humildad, la virtud de la bondad nos sirve, es de los débiles. Y de alguna manera Adolfo Hitler se bebe la filosofía de Nietzsche con la cuestión de Darwin, de la evolución, y dice, no, hay que crear una raza superior. Vea usted dónde terminaron todos estos hombres que no encontraron el propósito en la vida. ¿Estaba muy lejos? No. Si usted investiga, si no recuerdo mal, los papás de Nietzsche eran pastores. Tuvo una Biblia allí. Posiblemente no se la supieron explicar. No pudo entender lo que pasaba a su alrededor porque tenía preguntas legítimas. Pero necesitamos de sabiduría. La semana pasada, que terminamos el jueves porque el viernes se llevaron a Marisa para Hualán. Allí estábamos en la segunda banca. Y estaba Marisa con Ivana, que es una niña de la familia también. Y me dice, papi, tenemos una pregunta para vos. Pero así con aquella preocupación y ansiedad. Yo le digo, ¿qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién hizo a Dios? Me dijeron. Y yo dije, ¿cómo le explico? No tengo una respuesta que vaya a satisfacer su mente. Y le digo, es que Dios nadie lo hizo, pero no es posible si todo tiene un principio. ¿Quién lo hizo? Tenemos una charla pendiente con ella cuando venga de Hualán todavía de ese tema. ¿Por qué digo esto? Hay preguntas legítimas que nos podemos hacer, pero que solamente la mano de Dios en nosotros nos puede ayudar a entender algunas cosas. Vaya por favor al Salmo capítulo 1. El Salmo capítulo 1, que ya leímos durante, hermana Merlin nos guiaba en el devocional de cantos. El poder de la palabra de Dios. Número 1, al prosperar nuestra vida, decía Josué capítulo 1 versículo 8. Número 2, no solo al prosperar nuestra vida, sino al producir a través de nuestra vida. Salmo capítulo 1 versículo 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, usted lo sabe, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, que dice, está su delicia. Y en su ley, vea usted cómo se repite, medita
de día y de noche. ¿Cuál es el resultado? En Josué, la persona que toma en cuenta la palabra de Dios encuentra el sentido de la vida. Pero de acuerdo al Salmo 1, la persona que lee la palabra de Dios, mira el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y que dice, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ahí está otra vez, ¿se da cuenta? Prosperará. Ahora, la palabra prosperar aquí del versículo 3 es la misma que aparece en Josué capítulo 1, versículo 8. Pero me llama la atención, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Cada vez que usted va al texto bíblico, cada vez que usted se acerca a la palabra de Dios, usted está llegando a la fuente. Vaya por favor a Jeremías capítulo 2. Vea lo que pasó en la nación de Israel y que creo yo muchas veces le pasa al cristiano de hoy. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Amén. Mire qué exacto, objetivo y directo es el profeta para el pueblo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Y qué dice? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos cosas dice, me dejaron a mí, y comenzaron a leer la Dianética de Ron Hubbard, que es una cuestión que permea en nuestro ambiente hoy. Me dejaron a mí y se creyeron todo lo que José Benítez dice en la serie El Caballo de Troya, que lo venden en diferentes supermercados acá y que usted ahí va a encontrar hasta que Jesús comió chicharrón en el parque de Chiquimula. Porque ahí dice que Jesús se fue a la India, allá aprendió artes mágicas y que luego fue a hacer milagros a Israel, y mucha gente se bebe esa saga. ¿Qué dice el profeta Jeremías? Dice, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El Salmo 1 dice que aquel hombre, aquella mujer, que en la ley de Jehová está su delicia y que en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué dijo Jesús en el último y gran día de la fiesta? Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿qué dice? Venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El hombre y la mujer que meditan en la palabra, que agarran un capítulo en la mañana, un capítulo en la noche, o que hace sus apuntes y dice, no entiendo, voy a seguirle pidiendo a Dios que me hable, quiero comprender mejor este punto, creo que el Señor tiene algo para mí. Yo le aseguro que usted toma esa disciplina de 15 días orando y leyendo en la palabra, su vida ya no va a ser igual. Porque en la palabra hay un poder y es el poder de Dios. Como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Saben cuál es el problema? Que muchas veces cuando vamos a la palabra nos confronta. La palabra nos dice, eso donde estás está mal. No se vale lo que estás haciendo, tienes que cambiar, tienes que pararle a eso que vienes haciendo y comenzar a ordenar tu vida. No solamente habla de producir, hermanos, sino que también habla de profundidad espiritual. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué sucede, hermano, cuando le ponemos un poco de agua a un arbolito? ¿No es cierto que siempre tiene fruto? Tiene fruto, aunque sea en el verano, en donde el agua se escasea y el momento más árido para la plantación. Si tiene una gotita de agua, usted siempre le va a encontrar 1, 2 o 3 limones, ¿no es cierto? Y dice, tengo aunque sea para el gasto.
Y aunque todo lo demás esté seco, pero con una gotita que usted le ponga todos los días a ese árbol, le aseguro que le da fruto todo el tiempo. La palabra no se equivoca, hermanos. Y aquella persona que lee la palabra, que consulta, ¿verdad? Yo estaba platicando con una abogada en un momento dado y le hacía algunas preguntas sobre temas de leyes, que es la expertise del abogado. Y agarró su constitución y su código penal y otras leyes y lo vi que lo tenía bien marcado con marcador fluorescente. De diferentes colores tenía marcada su legislación. Y me decía, es que ya sé dónde está, ya la encuentro y ya sé por qué página voy y sé dónde debo de consultar. Pero no es cierto, hermanos, que después de 3, 4, 5, 6 años de vida cristiana todavía vamos al índice. Y le dice a usted, busque Hechos 29, capítulo 29, versículo 5, y todos buscan hasta dicen, Hechos no tiene 29, solo tiene 28. Me doy a entender, porque muchas veces conocemos más otra cosa, pero no conocemos la palabra de Dios. El mensaje de la Biblia conquistó el imperio más grande de la historia, que fue el imperio romano. ¿Y qué decían? Allá vienen los que trastornan el mundo, porque tenían un mensaje y era el mensaje de la palabra de Dios. Vaya por favor a Lucas capítulo 24. Mientras busca Lucas 24, le hago la pregunta. Cuando la esposa de Potifar se le ofreció a José, ¿qué fue lo que dijo José? Le dijo, no quiero pecar contra Dios, porque él tenía muy adentro los principios de la ley de Dios. Y dijo, no. Cuando Daniel, le dijeron, Daniel, mira, hay un edicto, quien que no adore la estatua, lo vamos a matar. Él abría las puertas de las ventanas y se arrodillaba, porque él confiaba en el Dios de la palabra que él había escuchado en todo el Antiguo Testamento. Vaya por favor a Lucas capítulo 24. Vamos a tener una lectura un poco larga, pero me interesa que usted la lea juntamente conmigo. Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, 13. El primer punto, el poder de la palabra al prosperar nuestra vida. El segundo punto, al producir Dios a través de nuestra vida. Y el tercero, al llevar nuestra vida a un nivel de relación con Dios distinto. Mire por favor el versículo 13 de Lucas capítulo 24. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Versículo 18. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ahora, mira el versículo 15. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Dónde está lo que los profetas dijeron? En la escritura. Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ahora, mire lo que dice, y comenzando desde Moisés
y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hagamos una pausa. Cuando Cristo regresa de la tumba y resucita, Cristo no vino diciéndoles, les voy a contar a quién vi allá en el infierno. Fíjese que yo bajé y le prediqué a los espíritus encarcelados, dice Pedro, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 18. Les voy a contar quiénes estaban ahí. Miren, les voy a hablar cosas que yo vi allá abajo que nadie sabe. ¿Qué fue lo que hizo Cristo cuando se encontró con los discípulos? Comenzó a hablar de las escrituras. Para Cristo era tan importante conocer las escrituras, que cuando él se enfrenta al mismo Satanás en las tentaciones, ¿cómo se defendió? Con las escrituras. Y cuando él regresa después de su muerte, porque resucita, ¿cómo les explicó a los discípulos lo que había pasado? Conforme a las escrituras. Ahora, versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, note esto, ¿qué le dijeron? Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Como quien dice, no podemos seguir avanzando, no hay luz, puede ser que sea muy peligroso, nos vamos a quedar acá. Entró pues a quedarse con ellos, versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Y les dijo, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro. Vean lo que se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ahora, aquellos hombres que dijeron, Señor, quédate, ya es muy noche, no hay luz, no tenemos ni candil para regresar, es más, no hay lámparas Coleman ahorita. ¿Qué pasó en el versículo 33? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Aquellos hombres que decían, quedémonos porque ya es de noche, no les importó si eran las 6 de la tarde, si eran las 7 de la noche, las 9 de la noche, no dice el texto qué horas eran, pero dijeron, regresémonos ahorita. ¿Por qué? Dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¿Sabe qué significa la palabra arder? Allí significa incendiar, consumir. Ellos, cuando el Señor abre las escrituras y se las explica, su vida se incendió con el poder de su palabra y dijeron, nos vamos de regreso. Mire la experiencia del profeta, vaya a Jeremías capítulo 20 y ya estoy para concluir. Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 9. Los discípulos dicen, cuando él nos hablaba la palabra, nos incendió, nos consumió y ardía nuestro corazón. Versículo 7 de Jeremías 20. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para mí afrenta y escarnio cada día, porque no le hacían caso. Versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Y qué dice? No obstante, había en mi corazón como un ¿qué? Fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y ¿qué dice? Y no pude. El profeta dice, la palabra de Dios ardía dentro de mí. Y aunque ya no quería saber nada de él, ni hablar nada de él, no podía, porque ardía en mi corazón la palabra. Y la palabra arder de Jeremías 20 es la equivalente en griego para encender, para incendiar, para consumir. El príncipe de los predicadores,
conocido como Charles Spurgeon, dijo lo siguiente, escuche. Satanás engañó a 1/3 de los ángeles. Imagina lo que es capaz de hacer con una generación que no lee la Biblia. Repito, Satanás engañó a 1/3 de los ángeles, de acuerdo a Apocalipsis 12. Imagina lo que es capaz de hacer con una generación que no lee la Biblia. Imagínense, hermanos, ¿qué no hará Satanás con aquella persona que en vez de leer la Biblia lee el horóscopo? Que en vez de leer la Biblia lee TV y novelas. Que en vez de entender la profecía se deja guiar por lo que dice el Facebook. Que en vez de conocer acerca de Jesús de las Escrituras se lee lo que dice la serie El caballo de Troya. Satanás engañó a 1/3 de los ángeles. Imagina lo que es capaz de hacer con una generación que no lee la Biblia. Isaac Newton decía: creo firmemente que la Biblia es la palabra de Dios más auténtica que cualquier historia profana, y dedicó mucho tiempo a su estudio. Eso decía el científico más grande que la humanidad ha tenido, Isaac Newton. Pasando por Anfípolis, dice, Hechos 17, y a Polonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, oiga, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Y qué pasó? Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Daniel capítulo 9. En el año 1 de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Oiga, en el año 1 de su reinado, dice, yo Daniel miré atentamente en los libros. ¿A dónde consultó Daniel? La palabra, hermanos. Nehemías capítulo 8, y termino. Dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual había Jehová dado a Israel. Y dice más adelante, porque no quiero leer, el texto está muy grande, dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, oiga, desde el alba hasta el mediodía. Yo les pregunto, ¿será que tenían techo donde estaban escuchando el mensaje de la palabra? Desde el alba ¿a qué hora se puede citar? ¿A las 4 de la mañana? ¿5 de la mañana? ¿Y el mediodía, hermanos? Las 12. Desde que amanecía hasta el mediodía, las personas pasaron parados ahí. Me imagino yo que tal vez Dios mandó alguna nube para cubrirles del sol, pero el texto no lo dice. O llevaron sol toda la mañana, pero ¿qué pasaron oyendo? El texto bíblico. Y el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. El poder de la palabra transformó a la nación de Israel, hermanos. En el tiempo de Ezequías leyeron la palabra y comenzaron a hacer las reformas en su vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, como resultado, ¿qué va a pasar? Harás prosperar tu camino. Yo les hago la pregunta, ¿cuántos de los que estamos acá queremos que Dios prospere nuestra vida? ¿Cuál es la clave? Comer de la palabra del Señor. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo
y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos queremos que Dios nos prospere? Como dice el Salmo 1. ¿Cuál es la clave? De día y de noche meditar. En la ley de Jehová está su delicia. ¿Y qué pasó en el tiempo cuando Jesús resucitó? A aquellos se les olvidó la noche, se les olvidó el peligro, se les olvidó todo y dijeron, volvamos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos la palabra de Dios, Él nos lleva a otro nivel de comunión con Él, a otro nivel de relación con Él. Así que esta mañana, este mes de enero, estamos hablando de la comunión con Dios a través de la oración. Pero no podemos dejar de lado la palabra de Dios. Así que chicos que están acá, no es viendo 12 corazones que van a aprender cómo cautivar una chica. No, es en el altar, es en la búsqueda de Dios. Personas que nos ven acá y por la televisión, no es viendo Laura en América que van a aprender cómo se debe vivir en el matrimonio. No es allí, es a través de la palabra de Dios. No es que usted esté viendo series de televisión cómo ser padres, no, es a través de la palabra de Dios. Es que yo quiero que vaya bien en mi negocio, en mi empresa, excelente. Deje que Dios lo guíe y nútrase de la palabra y verá Dios cómo prospera su camino y todo le saldrá bien. Pero ¿sabe cuál es el problema? Como dijo Jeremías, 2 males tiene mi pueblo. Me han dejado a mí como fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas. Hemos dejado la palabra de Dios y queremos que nos vaya bien. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿No es cierto que buscamos primero las añadiduras? Primero buscamos las añadiduras y luego queremos buscar el reino. Esta mañana es una mañana en la que yo quiero apelar a su conciencia. En la historia de la jurisprudencia, en 1945 se desarrollaron los famosos juicios de Nuremberg, en donde una corte internacional conformada por abogados de Francia, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Alemania, juzgaron a 20 personas que eran aliados del nazismo. Y todos, dice la historia, la enciclopedia de la historia, dice que los 20 dijeron, nosotros hacíamos lo que nos decía el jefe superior, por lo tanto nosotros actuamos bajo la ley, no hicimos nada malo. Pero la Corte Internacional que se formó para hacer juicio en los juicios de Nuremberg, valga la redundancia, todos dijeron, aunque ustedes recibieron una información, había en ustedes algo que se llama conciencia, por lo cual su conciencia les dictaba que lo que ustedes hacían no era correcto, asesinar personas por el Führer o el Tercer Reich. En este momento yo quiero apelar a su conciencia. ¿Cuántos de nosotros no sabemos de memoria Josué 1, 8 y 9? ¿Cuántos de nosotros no sabemos el Salmo 1 completamente que lo podemos decir de memoria? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Hemos dejado la fuente, hemos dejado a Dios, hemos dejado de oír su palabra y hemos escuchado más lo que dice el celular. Y cuando digo el celular no me refiero a cuando el celular le recita la palabra, que si lo hace excelente, pero hemos escuchado otros autores, hemos escuchado otras personas. Creemos que la clave está, piense y hágase rico. Qué fácil es pensar y hágase rico, ¿no? Pero no funciona para todos. Ahora, cuando usted se acerca al texto bíblico y abre su corazón, yo le aseguro por lo que dice la palabra que el Señor obrará en su vida, en su familia, en sus decisiones, en su empresa, en su negocio, en su emprendimiento, en sus relaciones. ¿Por qué? Porque usted está oyendo al creador del universo, al sustentador, al que le da vida a usted y que me da vida a mí. Pero necesitamos reconocer en nuestra conciencia que hemos dejado a un lado el texto bíblico
y hemos terminado haciendo lo que nosotros pensamos que debemos hacer. Así que yo en esta mañana quiero hacerle a usted el reto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De cuántos de nosotros se ha apartado el libro de la ley? Y por eso les dije antes, voy a apelar a la conciencia, como en los juicios de Nuremberg. De conciencia usted, ¿cuánto se ha apartado del texto? Cada cuánto lo consulta, cómo lo lee, cómo lo escudriña, cómo lo investiga. Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Y la palabra que se utilizó allí para escudriñar es la palabra que se usa para hacer pozos, para hacer un pozo. ¿Cuántos metros tiene el pozo del tabernáculo? Creo que tiene como 60 u 80. Y saben, hay que darle más profundidad porque se está secando. Pero ¿cuánto le llevó cavar ese pozo para encontrar en la fuente de agua? 80 metros. Escudriñar las escrituras es como ir y hacer un pozo profundo y profundo para conocer lo que Dios tiene para nosotros. Yo quiero que cierre sus ojos y ahora haga usted una evaluación de conciencia y diga: ¿será que me pasa a mí como el canto de Box Day, quítate la máscara, porque cada domingo yo tengo que sacudir ese libro porque lo tengo que llevar al templo? ¿Será que leo la palabra? ¿Será que vengo y le digo: Señor, yo necesito que me digas qué hacer, y estoy leyendo tu palabra y busco tu rostro y no entiendo? Dios hablará a su vida, Dios tratará con su vida, pero necesita usted nunca apartar su boca del libro de la ley. Yo quiero esta mañana que oremos, pero que seamos conscientes, que seamos muy conscientes. Si hemos dedicado más tiempo a otra cosa y hemos dejado de lado la palabra de Dios, vamos mal, vamos muy mal. Es que mi trabajo, hermano, sí, su trabajo, pero usted no tuviera trabajo, no respirara, no tuviera salud, no tuviera inteligencia para estudiar si Dios no se la da. Entonces no es excusa. Es que mire las tareas de la U. Pues dígale a su mamá que le dé 100 puntos en Biblia, porque en la universidad nos presionan por los puntos para ganar el curso. Mamá, dame 100 puntos en cada semestre del curso de Biblia y póngale Biblia 1, así como dicen allá, tal cosa 1, matemática básica 1, para que usted como estudiante de universidad no se beba solo el álgebra, cálculo diferencial, trigonometría. Que así como se va a beber eso en la universidad, se beba la palabra de Dios. Así como se va a aprender los artículos del Código Penal, la Constitución de la República, el Código Mercantil y toda la legislación que hay para conocer de leyes, bébase la palabra del Señor. Bébase la palabra del Señor. Así como se estudia a profundidad las diferentes disciplinas. Por favor, chicos, chicas, hermanos, bebámonos la palabra del Señor. Cierre sus ojos. Yo quiero orar, pero quiero desafiarle a usted. Si usted quiere hacer un compromiso con Dios, póngase de pie ahí donde está, o venga al altar, pero dígale: Señor, yo reconozco que me he apartado de tu palabra. Yo reconozco que no la leo, Señor. Yo reconozco que todavía repito pensamientos diciendo que están en la Biblia, pero que todavía no están allí. Yo quiero orar. Si hay un hombre y una mujer, un joven, una señorita que reconoce en su interior que necesita decirle al Señor: yo reconozco, Señor, me he apartado. Yo reconozco, Señor, que me he metido a estudiar la carrera de medicina y me he bebido todos los libros de biología, de química, de biología molecular, pero no paso de San Juan 3:16, de Apocalipsis 3:20. No paso de repetir los mismos textos. Hay una persona que se quiere entregar al Señor. Esta mañana también es oportuno para que usted diga: yo necesito del Señor. Yo quiero orar. Si usted es un hombre o una mujer que quiere hacer un compromiso con Dios esta mañana, póngase de pie o venga al altar.
reconozca delante de Dios su necesidad. Y vamos a orar por usted. Y vamos a pedir que la gracia y la misericordia de Dios sea con usted. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana queremos reconocer que muchas veces nos pasa como al pueblo de Israel. Hemos dejado la fuente de aguas vivas y hemos cavado cisternas rotas. Señor, esta mañana nos recuerdas que el secreto, la clave no ha cambiado. Lo mismo que le pasó a Josué es lo mismo que le inspiraste al autor del Salmo 1, al del Salmo 19, al del Salmo 119, al profeta Ezequiel cuando le dijiste come del libro. A Juan le dijiste come del libro. Eso sigue siendo la clave hasta el día de hoy. Si queremos, si anhelamos, si deseamos que nos vaya bien, que nos prosperes tú y que todo lo que hagamos como fruto de trabajo sea un olor fragante delante de tu presencia, no podemos prescindir de dejar a un lado tu palabra. Para ello, Señor, se requiere de disciplina. Esta mañana hacemos un compromiso. Hacemos un compromiso personal e individual para nunca apartar de nuestra boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditaremos en él para guardar y hacer todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta mañana, Señor, yo ruego por cada uno de los presentes en esta mañana, y cada uno de nosotros ha hecho una apelación a la conciencia personal, un examen de autoconciencia en el cual nos hemos puesto frente al espejo y nos hemos preguntado: ¿cada cuánto busco la sabiduría de la palabra? ¿Cada cuánto estoy en comunión con el texto bíblico? ¿Cada cuánto la escudriño? Y la respuesta ha llegado al corazón y a la mente de cada uno de los presentes. Algunos sin duda han pensado y han dicho: no me queda tiempo. Otros han dicho: es que me da sueño. Otros: es que no le entiendo. Gracias, Señor, porque la clave sigue siendo la misma. De día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. Así que esta mañana, Señor, nos disponemos a ser una iglesia que lee, a ser una iglesia que escudriña, a ser una iglesia que consulta, investiga, lee, memoriza, guarda y hace todo lo que tu palabra nos tiene para nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque la iglesia que vive en tu palabra es una iglesia como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que nos ayudes con este compromiso que hacemos contigo. Muchas gracias, Señor. Amén.